Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche nos gozamos una vez más y como siempre dándole la gloria a Dios y las gracias a Él por la bendición tan linda que nos da de poder estar con ustedes en otro programa más de este ministerio, en este su programa cibernético, Cristo, la luz del mundo. Bendito sea el Señor. Siempre gozosos de que llegue el lunes para poder estar con ustedes, para seguir llevando el evangelio de salvación a tantas vidas que se pierden, llevando el estudio de la palabra del Señor en este momento que hay tantas herejías, tantas personas que están utilizando estos medios, están usando estas plataformas, no para edificar, sino para destruir, para confundir. Personas que comenzaron bien, pero en el camino se distorsionaron. La mayoría de ellos se volvieron locos con el dinero, monetizando en estas plataformas. Su objetivo cambió, su objetivo de llevar el mensaje de salvación a la vida cambió por el dinero y han hecho de esta plataforma, han hecho de su contenido un negocio. Por eso que usted está viendo tantas personas subiendo tanto contenido en la semana. Muchos se han convertido única y exclusivamente en analistas. No enseñan nada, solamente analizan lo que otro dijo y en eso se basa su contenido. Algunos han metido han metido muchas cosas dentro de su contenido, sensacionalismo, entretenimiento, con sus gráficas, con sus videos, con sus comentarios, buscando, mi amado hermano, que más personas entren en su canal, porque mientras más personas lo vean, mientras más personas se suscriban, más dinero reciben. Su objetivo ha cambiado totalmente. Nosotros estamos aquí. Nuestro objetivo siempre ha sido que las vidas se salven, dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. Nuestro objetivo siempre ha sido ser instrumento en las manos de Dios para que a través de nosotros Dios pueda salvar a otras personas. Esa es la razón de la iglesia estar sobre la tierra. Si no hubiera otra razón, mi amado hermano, Jesucristo nos hubiera llevado para el cielo, se hubiera llevado a sus discípulos para el cielo, pero los dejó aquí con el propósito de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, ser instrumento de Dios en sus manos, en las manos de Dios, para también llevar la buena nueva. Por eso siempre nos esforzamos para poder estar aquí. Buscamos la forma de lo que haya que invertir para poder seguir llevando esta bendita noticia de la salvación. En esta noche le damos la bienvenida a nuestro pastor Leonardo Benítez. Ya está con nosotros. Dice, compartan este video con sus hermanos y amigos. Y siempre, a veces no lo hago al principio, siempre lo hago al final. A veces lo hago al principio y al final. Siempre exhorto a los hermanos que ven este programa los lunes. Recuérdense que el pastor Leonardo Benítez y su iglesia Apocalipsis 4:1 sube acá. Transmite todos los domingos a la 1 de la tarde, es el culto. Siempre se lo recomendamos y le invitamos también para que cuando termine el culto usted lo comparta, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No se quede con lo que ha aprendido. Compártalo, mi amado hermano. En este programa algunos entran el lunes de 8 a 9 y otros lo ven los miércoles, otros lo ven durante la semana, lo ven y lo comparten. Compártalo porque de esta manera no estamos recibiendo dinero.
Si usted lo comparte o no lo comparte, es lo mismo, no vamos a recibir nada. Pero si usted lo comparte, la bendición grande va a ser para usted porque usted está cumpliendo con lo que dice las Escrituras, que la palabra corra y sea glorificada. El pastor Leonardo Benítez y su iglesia no reciben dinero absolutamente ni de YouTube ni de Facebook. Nosotros tampoco lo recibimos, lo hemos rechazado y en 5 ocasiones se han contactado conmigo para comenzar a monetizar subiendo este contenido. 5 veces y las 5 veces lo he rechazado. Mi objetivo no es sacar dinero de aquí. Mi objetivo no es hacer de esto un negocio como muchos pastores, evangelistas, maestros, doctores en teología y hermanos también. Alabado sea el Señor. Muchos están utilizando esta plataforma para negocio, no para llevar el evangelio. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros siempre le exhortamos a compartirlo. Bendito sea el Señor. También se encuentra ya con nosotros hermana Aida Quiñones, también del miembro de la iglesia Apocalipsis 4.1, sube acá. Recuérdese que todos los domingos usted entra en Facebook y usted consigue el culto a través de Leonardo Benítez en Facebook. Va a ver el logo de la iglesia y suscríbase para que siempre cuando esté el culto, comience el culto, usted reciba un aviso. Bendito sea el Señor. Está con nosotros también esta noche mi esposa, que está siempre monitoreando el programa. Alabado sea el Señor. Hermana Aida Quiñones nos dice: Dios le bendiga. A nuestro hermano evangelista Carlos Guadalupe y su amada esposa Aida Alicea. Gracias. También está mi hija Sheila Miranda. Dios te bendiga, hija, en esta noche. Hermana Dulutelia Rodríguez, Dios le bendiga. Bienvenida también. Nos dice por aquí: amén, la gloria es del Señor. Claro que sí, la gloria es del Señor. Dios le bendiga grandemente y le damos la bienvenida a todos en esta noche, esperando que el Dios del cielo les bendiga a todos en sobreabundancia, a usted, su familia, sus hijos y todo lo que posee. Ese siempre es el deseo nuestro y oramos durante toda la semana por esa petición. Bendito sea el Señor. En esta noche vamos a continuar y vamos también a finalizar el estudio que llevamos en curso o en proceso. ¿Cómo puedo hallar perdón? Estamos en la parte 2. Recuérdese que siempre le he dicho que todo mensaje, toda predicación, todo estudio bíblico tiene un fundamento, tiene un principio. Estamos en la segunda parte. Quiere decir que para que usted lo pueda entender, tiene que escuchar la primera parte de este estudio, como todos los estudios que damos por aquí los lunes. Hay personas que entran a veces hasta en la tercera parte, no han escuchado ni la primera ni la segunda, no van a entender realmente el estudio si no van al fundamento. Recuérdese, alabado sea el Señor. Dice por aquí que hay interferencias en el video. Sí, lo estoy viendo aquí en esta noche. Aparentemente nos ha bajado la velocidad de la internet y cuando esto sucede, mi hermano, tenemos estos problemas. Tenemos que recordar que estamos en una noche lluviosa, hay truenos, hay relámpagos y dependemos de la velocidad de la internet y hay algunos lugares donde se va la electricidad y los transformadores de Liberty pues se apagan y entonces baja también la velocidad. Si usted ve que se interrumpe la velocidad, pues le invito que luego terminemos el programa, usted lo puede ir también a nuestro canal en YouTube y allí busca video, no en vivo, sino video, en video porque lo vamos a subir luego, lo estamos grabando aquí sin interrupciones y luego lo subimos. Bendito sea el Señor. Pero si se entrecorta, si se congela, si no se escucha bien el audio, el problema es la velocidad de la internet. Alabado sea el Señor, que tenemos aquí, que ya la tenemos completa, pero a veces baja. Bendito sea Dios. También tenemos
Mi hermana, mi hija Dilaila Guadalupe, también Dios te bendiga, hija, en esta noche. Alabado sea el Señor. Gracias pastor, por informarnos la interferencia en el video. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Aparentemente ya se está estabilizando. Le invito a buscar las escrituras en el Salmo 51, verso 1 al 4, donde dice las escrituras en esta noche. Búsquelo. Los amigos que son simpatizantes del Evangelio. Tenemos amigos que ven también este programa todos los lunes. Le invitamos a que usted busque las escrituras. Vaya a su cuarto, a esa mesita de noche, que usted tiene la Biblia abierta como un amuleto. Las escrituras de la Biblia no son un amuleto, son la palabra de Dios. Búsquela, sóplele el polvo y ábrala juntamente con nosotros nuevamente en el Salmo 51, verso 1 al 4. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Isaura Rosa en esta preciosa noche del Señor. También a nuestro hermano Wilfredo Encarnación y nuestro hermano Joshua y nuestro hermano Wilfredo también están viendo por nuestro canal en YouTube Criluz TV. Criluz TV. Aquí en el cintillo aparece toda la información. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura, Salmo 51, verso 1 al 4. Ten piedad de mí. Aquí está hablando David, rey de Israel, no cualquier persona. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme, oiga bien, a tu bondad. Alabado sea el Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bendito sea el Señor. Y vieron que omití la palabra que aparece en la Biblia Reina Valera del 1569 y luego aparece nuevamente en el siglo XVIII, luego aparece en 1909 y por ahí. La palabra misericordia, alabado sea el Señor, la palabra misericordia significa miseria en el corazón. Viene de miseria y cordia. Y cordia es la palabra griega para corazón o espíritu y hombre interior. Esa palabra misericordia aplicaría única y exclusivamente al ser humano. En la teología se utiliza misericordia, se utiliza y se le aplica al ser humano y a Dios. Pero cuando usted va a ese original griego, aplica solamente al ser humano. ¿Por qué? Porque misericordia es miseria en el corazón. Búsquelo. No simplemente escuche lo que yo diga, búsquelo, compruébelo, como lo han hecho otros hermanos que me han llamado. Compruébelo. La palabra aquí es bondad. Dios no es misericordioso porque Dios no tiene miseria en su espíritu. El hombre sí tiene miseria en su espíritu. La palabra realmente es bondadoso y es una de las características de Dios. Y cuando habla de característica, en la teología se le llama atributo. Pero un atributo, y siempre lo he explicado por aquí, es algo que usted le atribuye, algo que usted cree que alguien tiene, pero necesariamente no lo tiene. Dios no tiene atributos, aunque en la teología, en el estudio de la teología, se le llama atributo. Atributo, como le digo, es algo que usted cree que alguien tiene, usted le atribuye. Usted dice que tiene algo, pero puede ser fingido. Dios no tiene atributos, Dios tiene características que son de su personalidad. Dios es amor, no es un atributo. Es parte de su personalidad, de su naturaleza. Dios es bondadoso, compasivo. Alabado sea el Señor. Por eso, cuando usted me escuche a mí y usted busque en la Biblia y lean la palabra misericordia y yo le hablo de bondad, ¿saben por qué le estoy diciendo? Bondad
y no misericordia. Bendito sea el Señor. A veces lo obvio para no dar estas explicaciones y a veces pues le doy las explicaciones. Alabado sea el Señor. Y escuche bien. Ambos, usted y yo, y todos los seres humanos, tenemos la necesidad de perdón, de ser perdonados. La Biblia dice que nosotros pecamos y que necesitamos el perdón de Dios. Romanos capítulo 3, el verso 23, dice, por cuanto todos, enmarca todo el mundo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando habla de la gloria de Dios, está hablando del gobierno de Dios, está hablando de arriba del tercer cielo donde vive Dios, donde está Dios. Allá donde se fue a preparar Jesucristo moradas para la iglesia, que mucha gente lo niega. Alabado sea el Señor. Todos pecaron y porque todos pecaron, todos fueron destituidos del reino, están privados de entrar en el reino de Dios. Nadie puede decir que no haya pecado. Las Escrituras dicen bien claro que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y Romanos capítulo 3, verso 10 dice que no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Oiga bien, y eso no suena bonito. La paga del pecado es muerte. Pero la misma Biblia, en ese mismo texto bíblico, dice algo hermoso. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo por todos murió. Y ese regalo es para todos los seres humanos que reconozcan que son pecadores, que se arrepientan de su pecado, que reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor, el Salvador de sus vidas, crean que Él vino a esta tierra para sustituirlo en la cruz del Calvario, que murió por los pecados, que su sangre derramada en la cruz le limpia de todo pecado, pero no se quedó ahí, sino que también resucitó, lo cual es la garantía de nuestra herencia. Cristo resucitó. Alabado sea el Señor. Aunque muchos lo niegan, y Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Cristo resucitó. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Él vino para toda la humanidad. Encontramos ahora que hay teólogos en este canal de YouTube que se han reunido, teólogos, mi amado hermano, gente con doctorado, con pastorado de muchos años. Ahora están analizando Juan capítulo 3, verso 16. Dice que Él no vino por todo, vino por algunos específicos nada más. Alabado sea el Señor. Parte de las herejías que estamos viendo, cómo van torciendo las escrituras. Alabado sea el Señor. Por eso yo, mi amado hermano, como muchas veces le digo, yo ni siquiera a veces ni voy a ver a YouTube precisamente por tantas y tantas herejías y tantas barbaridades que se siguen inventando para confundir la iglesia. Él quiere que seamos perdonados. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y escuche bien, dice, no retarda su promesa. Pero eso no quiere decir, como muchos predicadores que he escuchado, decirle a las personas, el Señor está esperando por ti, Él quiere que tú seas salvo. Él está esperando por ti. Él no va a venir hasta que tú no vengas a Él. Las Escrituras dicen que hay un día establecido por Dios, donde Jesucristo, en el capítulo 5 de Juan, alabado sea el Señor, y también está en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31, cuando Pablo estaba en Atenas gritaba y predicaba y decía, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todos los lugares, en todos los lugares que se arrepientan, porque por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó con haberle levantado de entre los muertos. Hay un día donde Jesucristo va a venir, ya no va a venir como Salvador, no va a venir para morir en una cruz, no va a venir para sustituir al hombre perdido,
va a venir como juez. Dios no va a estar eternamente esperando por nadie. Hay un día y cuando se cumpla ese día, Jesucristo va a venir como juez a la tierra. Alabado sea el Señor. Oiga bien, va a juzgar los vivos y los muertos. Y hay un día establecido que nadie lo sabe, que nadie lo puede saber, ni sabe el año, ni sabe la hora, ni sabe el día, ni sabe el mes, el cual es el arrebatamiento de la iglesia. Han salido muchos a través de toda la historia con ecuaciones matemáticas, utilizando las generaciones. Alabado sea el Señor, utilizando el libro de los Salmos y utilizando muchísimas cosas. Y han puesto fecha, inclusive hasta personas aquí en Puerto Rico. Personas que uno ha conocido, gente de Dios, poniéndole fecha al arrebatamiento y todos se han equivocado. Ahora salieron un montón por ahí con sueños, con visiones, con revelaciones. Alabado sea el Señor, diciendo ahora que Jesús viene el 17 o viene el 18. Fíjense para que usted vea que Dios le reveló o que viene el 17 o viene el 18. Entonces Dios no sabe cuándo va a venir. Algunos dicen que viene el 17, algunos a través de revelaciones, que son lo nuevo que hay ahora, que viene visiones y sueños o revelaciones, que viene el día 18, otros que es el 17 o el 18, otros el 17, y así sucesivamente. Bendito sea el Señor. Viene un día, Dios estableció ese día. Cuando llegue ese día, el último que llegó se salvó, y el que no reconoció a Jesucristo como su Salvador personal y no se arrepintió de su pecado, lamentablemente no entrará en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Por más de un año, tras pecar con Betsabé y asesinar a su esposa Uría, David, rey de Israel, no cualquier persona, David, rey de Israel, se negó a reconocer que pecó. En el Salmo 51 finalmente vemos que se arrepiente y confiesa. Oiga bien, confiesa, y vemos su oración pidiendo perdón. Y Dios tuvo que sacar a relucir el pecado de David porque estaba callado. Había un año callado, escondiéndose de todo el mundo, pero de Dios no se podía esconder. Salmo 51, verso 1 al 4, él dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu bondad. Ahí dice misericordia, versión del 1569. Conforme a tu bondad. Dios es bondadoso. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, diga bien, está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bendito sea el Señor. Debemos tener presente que fue escrito por alguien atormentado que esperó 12 meses para estar bien con Dios. Y estoy notando que me está bajando otra vez la velocidad de la internet. Escuche bien. Un gran silencio había entre Dios y David, y aquel con el corazón conforme a Dios fue exiliado por preferir no confesar su pecado. Y él describe su dolor en este texto. La mano de Dios no solo pesaba para recordarle su culpa, la mano de Dios pesaba en él para traerlo de vuelta y que reconociera la necesidad del perdón, reconciliarse con Dios. David se desgastaba, se debilitaba y se agotaba. En el Salmo 32, verso 4, dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice que la vitalidad de su espíritu y su cuerpo se drenaba. Lo compara con el verano en Israel después de las lluvias que acaban y se vuelven en sequía. Alabado sea el Señor. Y aquí vemos la prioridad del perdón en estos versículos, como por ejemplo el Salmo 32, verso 1 al 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David, rey de Israel,
cuenta su propia experiencia de ser perdonado y en esa experiencia también es para nosotros. Esa experiencia de David es también por un ejemplo para nosotros. Y aquí usa 4 palabras para su pecado en la soledad. Oiga bien, o la soledad en su pecado, por su pecado. Primero aparece transgresión, lo cual es una desobediencia desafiante contra Dios. David transgredió el mandamiento de Dios. Luego, segundo, usa la palabra pecado. Escuche bien, las escrituras dicen, Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, oiga bien, no alcanzarán la gloria de Dios, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es pecado? Cuando usted estudia teología, va a encontrar que en la teología se enseña que el pecado usa la palabra hamartia, la cual literalmente significa errar al blanco. Eso es como lo describen los griegos. Alabado sea el Señor. Pero este significado etimológico, o sea, su raíz, se pierde de vista en gran manera en el Nuevo Testamento. Es el término más inclusivo de distorsión moral, que quiere decir que encierra o clasifica toda la distorsión moral, y se usa del pecado como principio o fuente de acción o un elemento interno o productor de acciones. Pero está la palabra hamartena, y la palabra hamartena, la cual indica un acto de desobediencia a la ley divina, o sea, a la palabra de Dios. Y esta es la palabra que más se adecua, alabado sea el Señor, o es la palabra correcta para definir el pecado. Primera Juan capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no es cerrar al blanco. Oiga bien, porque los griegos lo describían como tirar una flecha al blanco y errar, que la flecha no diera en el centro. Eso es como lo describen los griegos. Alabado sea el Señor. Pero el pecado es violación a lo que Dios ha establecido. 1 Juan capítulo 3, verso 4. El pecado es violación a lo que está escrito. Y la palabra de Dios, o la Biblia, o las Escrituras, son la voluntad de Dios para todos los seres humanos sobre la tierra, no solamente para la iglesia, para todos los seres humanos. La violación de lo que Dios ha establecido, el cual es su voluntad, es realmente el pecado. Adán y Eva desobedecieron el mandato divino. Génesis capítulo 2, verso 15 al 16, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieras ciertamente morirás. Habían solamente 2 mandamientos en el huerto del Edén. Puedes comer de todos los árboles, excepto uno. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y el segundo mandamiento, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eva violó el mandamiento de Dios. Cuando la serpiente se le acercó utilizando la psicología, psicólogo más grande, aparece en las Escrituras, en Génesis capítulo 3, cambiando lo que Dios había establecido, y le dijo bien claro que no moriría, y habíamos explicado eso en el primer capítulo de este estudio, e hizo que la mujer cambiara su percepción, cambiara la información que tenía de lo que Dios había establecido. Lo vio árbol codicioso, ahora cambia, lo vio codicioso para alcanzar la sabiduría, o sea, ser igual a Dios. Alabado sea el Señor. Violan lo que Dios había establecido. Violó la palabra de Dios, el mandato de Dios. Transgredió, alabado sea el Señor, la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Luego vemos aquí la palabra iniquidad del verbo abar, que quiere decir transgredir, quebrantar, cruzar, traspasar. Abar a menudo entraña el sentido de transgredir o de infringir un pacto, un acuerdo o un mandamiento.
O sea que el infractor sobrepasa los límites establecidos por la ley de Dios, o sea, su palabra, y cae en transgresión y por consiguiente cae en culpa. Es perversión, es distorsión de lo correcto, es el corrupto o torcido. La palabra aquí también, engaño, del hebreo shaw, S-H-A-W, significa fraude, engaño, malicia, falsedad, vanidad, vacío, o que se engañan a sí mismos, como aparece en el libro de Job, capítulo 15, verso 31. Significa también autoengaño. Alabado sea el Señor. El pecado es desobediencia. Oiga bien, el pecado es desobediencia contra la palabra de Dios. Es distorsión moral, es perversión. Oiga bien, alabado sea el Señor, y engañarse a sí mismo. Bendito Dios. Al observar a David la progresión de su pecado, también nos recuerda que cualquier pecado puede perdonarse. Escuche bien. Cualquier pecado puede perdonarse, sea contra Dios o persona pequeño o grande, consciente o involuntario, alabado sea el Señor, por omisión o comisión. Todo puede perdonarse y el perdón está en Dios. La naturaleza del pecado no es el tema, sino, oiga bien, la naturaleza de Dios lo es. Alabado sea el Señor. Estamos confrontando problemas por la baja velocidad del internet. Vamos a bajarle un poco aquí la velocidad. Alabado sea el Señor, para ver si podemos lograr una mejor transmisión en esta noche. Bendito sea el Señor. Para los que nos están viendo a través de Facebook, estamos confrontando problemas en esta noche. Le estoy bajando la velocidad al internet para ver si podemos transmitir sin el problema que tenemos hasta ahora. Vamos a ver si podemos seguir de esta manera y no nos sigue congelándose la transmisión. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Y seguimos en esta noche. Recomendamos a todos los hermanos, si pueden cambiarse a nuestro canal Criluz TV. Ahí está saliendo mejor la transmisión. Nos está bajando mucho la velocidad del internet, por eso es que se congela, por eso es que se interrumpe. Ahora escuche bien. Un Dios que perdona, Él perdona la transgresión, el pecado, la iniquidad y el engaño. Cualquier pecado que haya gestado en su espíritu, tengo que decirle que Dios puede perdonarlo. Cuando Dios perdona, ¿qué hace con nuestra transgresión? ¿Qué hace con nuestro pecado? ¿Qué hace con nuestra iniquidad? ¿Qué hace con nuestro engaño? La definición de perdón es interesante porque está envuelta en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tiene varias palabras para este término. Diga bien, varias palabras para este término. Perdonar. Pero todas ellas tienen el mismo concepto. Es la idea de transmitir algo, remitirlo, hacer que desaparezca. Isaías capítulo 55 y en el verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él compasión. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito sea el Señor. Hemos bajado la velocidad de nuestra internet, la subida para la transmisión, y hemos, por lo menos se ha estabilizado un poco el problema que tenemos en Facebook, donde se congela la transmisión. Pero si usted ve que se sigue congelando, recuérdese, vamos a subirlo después, lo estamos grabando en vivo también, y lo vamos a subir a nuestro canal, Criluz TV, busca video y ahí lo va a encontrar. Y escuche bien, bendito sea el Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia o compasión, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Él hará que el pecado, mi amado hermano, desaparezca. Y escuche bien, hay 5 cosas del perdón de Dios que define el término. Número 1, el perdón de Dios es costoso. Oiga bien, el perdón de Dios es costoso. Aunque es gratis, usted no tiene que pagar nada por él, porque ya Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz, porque Jesucristo nos sustituyó a nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Por aquí mi hija Lila dice que por YouTube se ve bien sin problemas ninguno, no se congela. Alabado sea el Señor. Oiga bien, es gratis, pero hay que pedirlo para que también Él nos perdone. No es automático, porque usted tiene que reconocer primero que usted es un pecador y tiene que reconocer y confesar a Jesucristo como su Señor, el dueño de su vida y como aquel que vino a la tierra para sustituirle a usted en la cruz del Calvario. Él, mi amado hermano, ha dado a su Hijo como en sacrificio. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándole en la cruz. Podemos ser perdonados por lo que hacemos mal, porque lo que hacemos mal merece la pena de muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la condenación. Pero el regalo de Dios es vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios lo clavó en la cruz, el pecado de su Hijo, y nos da como resultado el perdón de los pecados. El perdón de Dios, mi amado hermano, mi amado amigo, es comprometido. Cuando Dios perdona, se compromete a que nuestro pecado ya no sea contado más para nosotros. Isaías capítulo 43 y en el verso 25, le ayudará si lucha con ser perdonado. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tu pecado. El perdón de Dios se compromete y también es, oiga bien, condicional. Y escuche bien, la única condición que Dios pone es confesar el pecado. Es todo lo único que hay que hacer, confesar el pecado y recibir a Jesucristo como Salvador. 1 Juan capítulo 1, verso 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él quiere, mi amado amigo, que traiga sus pecados a Él confesándolo. La palabra confesar es coincidir con Dios sobre el pecado. No no pueden pretender, oiga bien, fingir, oiga bien, ni les resten importancia a los pecados. No le digan, creo que me equivoqué. Oiga bien, si no, pecaron. Digan lo que hicieron sin adornos y confiesen. 1 Juan capítulo 9, verso 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay que hacer penitencia. No hay que caminar millas ni kilómetros de rodillas hasta sangrar. Ni tampoco flagelar su cuerpo dándose en la espalda con piedras, ni con nada, ni con látigo. No hay que hacer penitencia. Alabado sea el Señor. No hay que azotar el cuerpo. No tiene que prender tampoco vela. Oiga bien, no tiene que hablar con una estatua o con un ídolo. No tiene que confesarle tampoco sus pecados a ningún hombre, ni ningún cura, en ningún templo, ni al papa, ni al pastor, ni al evangelista, ni al diácono, ni al maestro en la iglesia. Ninguno de ellos puede perdonar su pecado. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario. Jesucristo fue el que vino a sustituir al hombre perdido. No fue el Papa de Roma, ni el padre, ni el cura. Bendito sea el Señor. Debe confesar sus pecados a Él y Él le perdonará. Número 4, el perdón de Dios es correctivo. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, las cosas cambian. Cuando
cuando andan como David, con su pecado sin confesar, son todo un desastre. Pero cuando él confesó, Dios le devolvió el gozo de su salvación. David oró: Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. La forma de perder el gozo de su salvación es pecando y no confesando los pecados. David dice: oh Dios, me has devuelto el gozo de mi salvación. Finalmente, el perdón de Dios es conectivo. Cuando estamos bien con Dios, descubrimos que estamos bien con los demás. Tenemos comunión con Dios y luego tenemos comunión los unos con los otros. Cuando hay dos violines afinados con el mismo piano, están afinados entre sí. Y cuando estamos desafinados con Dios, también lo estamos con los demás, con nuestro prójimo. Si usted está desafinado con Dios, pero su esposo busca a Dios de manera espiritual, usted está desafinado con ella. Si confiesa y se reconcilia, no solo se va a sintonizar con Él, sino también se va a sintonizar, va a tener comunión con los demás. Dios quiere, mi amado hermano y amigo, que entendamos tanto esto, que nos da 5 metáforas del perdón, de lo que significa ser perdonado por Dios. Un día, oiga bien, el enemigo vendrá y los tentará. Satanás vendrá para tentarnos y tentará pensar de que no tiene perdón. Yo he escuchado personas allá que no han confesado a Cristo como Salvador personal, que han dicho no tienen perdón de Dios. Se sienten tan y tan culpables por lo que hicieron, que ellos dicen bien claro: yo no tengo perdón de Dios. Claro que lo tiene. Bendito sea el Señor. Oiga bien, no cometan el error tampoco de algunos predicadores que le dicen: cuando el diablo recuerde su pasado, recuérdele su futuro. ¿Ha escuchado eso? Muchas veces yo lo he escuchado. Cuando el diablo venga a recordarle su pasado, recuérdele su futuro. Mi amado hermano, se le va a reír en la cara. Haga como Jesucristo hizo. Le dirán al diablo: esto es lo que dice la Escritura, escrito está. El diablo no tuvo miedo de ir a tentar a su creador. Lo tentó. ¿Le va a tener miedo a usted? Usted le va a decir simplemente: tu futuro es que te vas a ir al infierno, o vas a estar en el lago de fuego, te vas a perder eternamente. Se le va a reír en la cara. Bendito sea el Señor. Número 1, cuando Dios perdona, toma el pecado tan lejos como esté, dice la Biblia, el este del oeste. Alabado sea el Señor. El Salmo 103, verso 10 al 3 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su compasión sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Oiga bien, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Bendito sea el Señor. Dios tomó su pecado cuando lo perdonó y lo echó fuera tan lejos como está el este del oeste. Recuerden, son metáforas usadas por las Escrituras. Número 2, el perdón de Dios es como echar algo a lo profundo de la mar. ¿Cómo? La palabra como es algo parecido. Miqueas capítulo 7, verso 19 dice: Él volverá a tener compasión con nosotros, sepultará nuestras iniquidades y los echará en lo profundo del mar. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vayan al mar más profundo del planeta y dense cuenta de que Dios enterró su pecado en la parte más baja y más profunda del mar para nunca encontrarlo. Los científicos todavía no han llegado al mar más profundo. No existe la forma de llegar todavía por la presión atmosférica del agua. Alabado sea el Señor. Mediante el perdón de Dios, Él le da la espalda a todos los pecados. Isaías capítulo 38, verso 17 dice: aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción.
porque echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Oiga bien, está detrás de las espaldas, que Dios no tiene espalda, ni tiene mano, Dios es espíritu. Alabado sea el Señor. Pero lo está hablando en una forma que usted y yo lo podamos entender. Bendito sea el Señor. Están atrás. Oiga bien, ha desechado todos nuestros pecados, donde no podemos verlo. Quiere decir que Dios quita el pecado y lo quita todo. Eso quiere decir, mi amado hermano, que Dios nunca le va a recordar su pecado, nunca le va a sacar en cara lo que ya ha perdonado. Alabado sea el Señor. El perdón de Dios es remover algo de la existencia. Isaías capítulo 44 y en el verso 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Dios cubre todos los pecados y los borra por completo. Número 5. El perdón de Dios es como si olvidara que alguna vez sucedió. Hebreos capítulo 8, verso 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Dios, mi amado hermano, Dios, mi amado amigo, no se va a acordar de los pecados. Al nosotros confesar los pecados, ya sea como incrédulo la primera vez o al convertirnos como creyente en el andar cristiano, cuando nos confesamos ante Dios, Él olvida. Y la palabra que olvida, oiga bien, no es que Dios no se acuerda de lo que usted hizo, lo que yo hice. Aquí la palabra es que Dios nunca nos va a sacar en cara o nunca nos va nuevamente a mencionar lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque el pecado lo borra a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cómo funciona el proceso del perdón? ¿Cómo puedo recibir esta bendición del perdón? Salmo 32, verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí David nos da 3 respuestas. Número 1, he reconocido mi pecado sin ocultarme. Número 2, dije: confesaré mis transgresiones. Y número 3, y tú me perdonaste. Las 3 respuestas de David están envueltas en la idea de autenticidad. Ha pasado de callar y de ocultar su pecado a reconocerlo y confesarlo. Cuando nosotros somos sinceros con Él, promete oírnos. Salmo 86, verso 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande es tu compasión para con todos los que te invocan. Confesar es total honestidad ante Dios. David sabe dolorosamente cómo Betsabé fue manipulada y usada y cómo enviudó para ser la esposa del asesino de su marido. David sabe que sabía que Urías fue privado de su vida. Y también debemos mencionar al bebé de David y Betsabé, quien fue también otra víctima de la crueldad de David. Todo esto muestra la gravedad de su pecado. Y David entiende lo que nosotros ahora debemos. La confesión va primero hacia Dios. Él reconoció que la raíz de su pecado, desde lo más pequeño a matar y adulterar, todo es un insulto al Dios que lo creó y que lo sostuvo en todo momento de su vida. Antes de que el pecado cobre víctima, ya ha producido un daño a la persona de Dios. Si usted peca contra mí, yo podría perdonarlo. Oiga bien, pero yo no puedo perdonar en ese nivel como Dios lo hace. No puedo quitar la ofensa contra el Señor. Solo Él lo puede hacer. El mundo nos presionaría para descartar las categorías de pecado, pero no hay forma de sanar si no reconocemos lo que nosotros hemos hecho. Y sin esto, mi amado hermano, estaríamos perdidos. Si siguen fingiendo,
y manipulando lo que hicieron para maquillarlo delante de Dios, nunca, oiga bien, nunca sentirán su perdón a plenitud. Puede arrodillarse ante Dios en la intimidad y con sinceridad decir lo que hicieron, pidiendo perdón, y Él os escuchará y Él lo perdonará. Y note, mi amado hermano, aquí la promesa de su perdón. Salmo 32, verso 1 al 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado quiere decir feliz, doblemente feliz. Dichosos aquellos que fueron perdonados. Esta verdad es tan revolucionaria e increíble que sus vidas pueden cambiar para siempre si lo hacen. Cuando Dios perdona, nos recibe en su presencia con plenitud de gozo y delicia a su diestra. Las palabras de David sobre el perdón están en el himnario de la Biblia. Es como abrir el himnario de la iglesia y encontrar en él un salmo sobre el perdón de Dios. Es un recordatorio para que cantemos junto con alegría al estar congregados en el templo, donde todos hemos sido perdonados. Tenemos algo sobre lo que el mundo no sabe. Éramos pecadores. Oiga bien, somos salvados por gracia. Éramos pecadores que habían aceptado el increíble perdón de Dios y su olvido. Y si eso no le hace feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Ahora escuche bien, no somos pecadores arrepentidos. Ese es otro error que hemos aprendido de muchos predicadores a través de toda la historia. No somos pecadores arrepentidos, porque seguiríamos siendo pecadores. No somos pecadores arrepentidos, somos ahora hijos de Dios y somos los santos. Dios nos perdonó a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora somos los santos, somos la iglesia. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. No somos pecadores arrepentidos. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo Gandhi. Alabado sea el Señor. Y muchos repiten lo que Gandhi dijo. No somos pecadores arrepentidos, éramos pecadores. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Pasamos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y nos hizo sus hijos y ahora somos los santos. He escuchado muchos hermanos que a veces dicen, yo no soy un santo, porque se comparan, mi amado hermano, con la perfección. No somos perfectos, pero la Biblia dice que somos los santos. Los santos quiere decir los separados para Dios, los consagrados para Dios. La iglesia son los santificados. Bendito sea el Señor. Bienaventurado, dice la Biblia, aquel cuya transgresión es perdonada. Para David y para nosotros el perdón convierte la carga del pecado en canto de alabanza. Si son creyentes perdonados por sus pecados al aceptar a Cristo como Salvador, o si no es creyente y quiere saber por qué no puede deshacerse de ese sentimiento de culpa, el perdón de Dios nos habla de algunas maneras. Dado que Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón. Nuestro deber es confesar y recibir el perdón de Dios y Él nos perdonará. Más que nada quiere que seamos libres de culpa, libres de todo sentimiento de culpa. Él quiere que acepten su perdón. Si no aceptan su perdón y si no se lo agradecen y lo reciben, no serán libres del pecado. Y la Biblia dice bien claro que todo aquel que hace pecado se hace esclavo del pecado. Y por consiguiente dice la Biblia, si se hace esclavo del pecado, se hace esclavo del diablo, que es el padre del pecado, porque el diablo peca desde un principio. Una cosa es creer en él y otra cosa es recibir su perdón. Usted va a la calle y usted pregunta a personas que pasen por su lado, ¿usted cree en Dios? Ah, sí, yo creo en Dios. Pero no han confesado a Cristo como Salvador personal para recibir el perdón de Dios. Siguen siendo pecadores. Ya que Dios a nosotros nos ha perdonado, tenemos que aceptar su perdón. Ya que Dios nos perdonó, debemos perdonar también a los demás. Y escuche bien, Efesios capítulo 4, verso 32 dice, antes en la iglesia, no están hablando allá los del mundo, la iglesia.
Sed benignos los unos con los otros, compasivos, perdonándose los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Vestidos, Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, oiga bien, como dice la Biblia que somos, santos y amados de entrañable compasión y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Y dice, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Dios, mi amado hermano, nos ha dado su perdón. Y ahora nos dice del perdón que te he dado. Quiero que te tomes algo de ese perdón y también lo uses en los otros. No hay nada que pueda hacer para corregir lo que está mal, a menos que perdonen. Hay alguien que dice, es que yo no fui quien inició esto. No importa, hay que perdonar. La Biblia dice, oiga bien, que si usted no tiene la razón, usted va y lo arregla. Y si la tiene, también le toca. El perdón es el único camino. Y Jesucristo dijo estas palabras. Mateo capítulo 5, verso 23, 24. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando Dios nos perdona y lo aceptamos, nos liberamos del pecado. Escuche bien, nos liberamos del pecado. Cuando perdonamos a aquel que nos ofende, nos liberamos de las amarguras y sanamos. Eso nos caracteriza a nosotros como creyentes. Somos bendecidos porque fuimos perdonados por Dios y nos hace libre para perdonar aunque nos hagan cosas muy hirientes. Al hacerlo formarán parte de la comunidad de los perdonados, o sea, la iglesia, los santificados, los santos. Y sus pecados no le contarán ante Dios. Es arrepentirse de su pecado y pedirle a Jesús, oiga bien, ser su Señor y Salvador. De esta manera hallará el perdón, mi amado hermano, de sus pecados. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 9, dice las Escrituras, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hemos terminado aquí el estudio de hoy. La segunda parte de este estudio que comenzamos el lunes pasado. Alabado sea el Señor. La segunda parte de cómo puedo hallar perdón. Bendito Dios. Le invitamos para que cuando terminemos comparta el estudio, comparta el video, mi amado hermano. Recuérdese, tuvimos problemas con la velocidad de la internet, tuvimos que bajar bastante y esto pues ocasiona un poco de distorsión en la resolución. Eso es lo que causaba que se congelaba la imagen y se alterara un poco el audio, pero al bajar la velocidad de transmisión, pues pudimos compensar la velocidad que teníamos problemas en la internet. Bendito sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar, pero primero vamos a reconocer todos los hermanos que han estado con nosotros en esta noche, como el pastor Leonardo Benítez, quien también saluda y dice que compartan los videos con los hermanos. Hermana Aida Quiñones también forma parte de la iglesia que pastor Benítez. Mi hija Sheila Miranda, Luz Delia, también la mencionamos. Por aquí Dilaila Guadalupe, mi hija, también la mencionamos. A Isaura Rosa, hermano Wilfredo Encarnación, el pastor Francisco Cruz. Pastor Francisco Cruz, Dios te bendiga. Bendiga a tu esposa Blanca y tu familia en esta noche. La pastora Yashira Serrano, que también nos está viendo en esta noche, la tuvimos aquí en nuestra casa en esta semana. Ya partieron así los Estados Unidos, están por allá. Saludos a
tu esposo Néstor y toda la iglesia allá en Mississippi. Alabado sea el Señor. Cerca por allí donde está el Arca, el Kentucky. Saludos en esta noche, saludos a todos. Por aquí también está la hermana Carmen Iris García. Dios le bendiga, Carmen, esta noche. Bienvenida también nuevamente al programa. Katiosca Saldaña, Dios te bendiga en esta noche. Saludos a Benjamín y toda la iglesia allá en Patterson. Alabado sea el Señor. Y a la pastora Norma Díaz, mi cuñada. Está por aquí Maggie Martínez. Dios le bendiga a mi hermana Maggie. Saludos a su esposo y felicidades también en su cumpleaños. Alabado sea el Señor. Nos saluda. Por aquí también está en esta noche Jacqueline Concepción. Dios le bendiga a mi hermana Jacqueline. Bienvenida. Saludos a su esposo a la iglesia. Leonid Cabarca, de allá de Colombia. Dios le bendiga a mi hermana Leonid. Saludos a su esposo de la iglesia allá en el Molinillo, si mal no recuerdo. Alabado sea el Señor allí en Colombia. Remolino. Gracias por la corrección, Remolino. Alabado sea el Señor. Saludos a todos por allá en Colombia, los pastores de allá también del concilio. Bendito sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar. Alabado sea el Señor. Y usted prepárese para recibir lo que está esperando de parte del Señor. Lamentamos que a veces hay hermanos que entran en el chat, pero no lo podemos mencionar porque entran al final y ya cuando estamos despidiendo el culto no se ve en el celular, no se ve en el monitor y al final es que lo podemos ver, pero ya hemos terminado prácticamente el programa y no lo podemos mencionar. Vamos a prepararnos para orar. Recuérdese que todos los domingos la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, que pastorea nuestro hermano Leonardo Benítez. Transmite su culto a la 1 de la tarde. Le recomendamos el culto de la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá. Todos los domingos a la 1 de la tarde usted entra en Facebook y escribe Leonardo Benítez y va a aparecer ahí el logo de la iglesia. Usted conéctese todos los domingos, suscríbase a la página en Facebook, alabado sea el Señor, para que siempre reciba el aviso. Se lo recomendamos y recuérdense también compartir el culto del domingo. La iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá. Nuestro pastor Benítez tampoco monetiza, no recibe dinero de estas plataformas. No ha hecho como muchos que les he dicho anteriormente han cogido estas plataformas como negocio. Alabado sea el Señor. El objetivo nuestro, también como del pastor Benítez, es predicar el evangelio para que las vidas se salven y la iglesia se edifique. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza y las gracias una vez más por la bendición que nos has dado de poder nuevamente usar esta plataforma para llevar el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden. Señor, sabemos que no somos los únicos que lo estamos haciendo. Somos parte de aquellos, Señor, que tienen en su mente y su motivación es las vidas que se pierden. Y la iglesia, que en este tiempo se confunde cada día más con tantas herejías que siguen entrando en la iglesia. Señor, en esta hora yo te presento a todos los hermanos, aquellos que están con nosotros en esta noche, los que lo van a ver luego cuando se comparta el programa. Te pedimos, Señor, por nuestras peticiones. Glorifícate en cada petición contestada. Cada petición contestada sea de bendición para nuestras vidas. Edifique nuestras vidas, nos imparta fe, nuestra confianza en ti, que podamos crecer cada día espiritualmente. Nuestra confianza en ti pueda crecer cada día espiritualmente, Señor amado. Que te glorifique, Señor, en cada petición contestada. Señor, Padre, y en esta hora, así también te pedimos por las enfermedades, todas las enfermedades de nuestros hermanos, las nuestras. Padre bueno, te las presentamos en esta hora, Padre bueno. Señor, cada oración, cada petición que cada hermano ha puesto aquí en esta noche, Señor, que tú te glorifiques en ella.
Señor, y que las enfermedades, Padre bueno, tu palabra dice que cuando fue ya tarde, Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Y aquí una vez más hemos predicado tu palabra. Confirma tu palabra en esta noche con milagros, con prodigios, con sanidades. Señor, con maravilla, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, glorifícate a la distancia. Para ti no hay distancia, no hay tiempo, Padre bueno, ni tiempo, ni distancia, ni lugar. Señor, tú llenas toda la tierra con tu presencia. Tú estás en todo lugar. Señor, por tu omnisciencia, por tu omnipresencia, Señor amado, en esta hora. Glorifícate en cada enfermedad sanada, en cada cuerpo recibiendo sanidad en esta hora. Por tu palabra desaparece toda enfermedad de su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, desaparece en esta hora, para gloria y honra de tu nombre. Y aquellos, Padre bueno, que están enfermos en su mente, Padre bueno, Señor, con depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten, que se quiten la vida o maten a otras personas. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con tu palabra. Señor, los echamos fuera con tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra reciben liberación y reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo en esta hora. En el nombre de Jesucristo, aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados, escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que estuvieron en la iglesia, pero por alguna razón se apartaron, pero hoy vienen arrepentidos. Recíbelos, perdónalos y restáuralos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y aquellos que están en la iglesia deseando ser llenos de tu poder, deseando el bautismo del Espíritu Santo, de lo cual hoy, Señor, muchos ya ni lo hablan, no se predican, no ministran, no lo mencionan. Pero hay hermanos, Padre bueno, deseando ser llenos de tu poder en esta hora. Tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego entra y lo llena de poder. Ese fuego entra, renueva, transforma, regenera, produce nuevo nacimiento espiritual. Y te pedimos en esta hora que descienda, Señor, los dones del Espíritu, Padre bueno, para edificación de la iglesia. Y te pedimos en esta hora por cada pastor y por cada congregación para que los bendiga y les des crecimiento a esas obras en esta hora. En el nombre de Jesucristo es hecho y la gloria siempre, Padre bueno, Señor, es para ti. Damos la gloria a Dios nuevamente. Queremos recordarle, mi amado hermano, comparta el estudio. Alabado sea el Señor y nos vemos nuevamente el próximo lunes de 8 a 9 de la noche, nuevamente con otro estudio de la palabra del Señor. Dios nos bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.